declaramos que solo hay uno y su nombre es Jesús. Con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arde nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Gloria y majestad. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en la adoración. Padre, te adoramos. Te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Ahí en tu casa proclama que solo Jesús, solo es Jesús. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, 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 digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Hoy nos unimos en adoración, Señor, a decirte, Padre, que tu nombre exaltamos, que tú eres glorioso, que tú eres hermoso, Señor Jesús. Ahí donde te encuentras en tu casa, te invitamos en este momento que levantes tus manos al Rey y que le digas que Él es precioso, que Él es hermoso, que Él es grande, que Él es bello y que no hay nadie como nuestro Dios. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vista
adoramos, Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos. Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres en quien podamos tener salvación y vida eterna, sino solo tu nombre, Jesús. Solo tu nombre, Padre, que es grande, que es luz en las tinieblas, Señor. En este momento te adoramos, Jesús, porque solamente tú eres digno. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Dile al Señor, el nombre de Cristo. Exalta el nombre de Él. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos que me escuchan. Para mí es un privilegio estar con ustedes mediante el dispositivo en línea, a través de las redes sociales, porque ciertamente cuando nosotros sabemos aprovechar las redes sociales, se convierte en una bendición para nuestra vida y para aquellos que nos miran, nos observan y, por qué no decirlo, analizan los mensajes que uno da. Y si bien es cierto, aún todavía nos encontramos en el periodo de la cuarentena y de la sana distancia, y aún hasta el día de hoy las iglesias permanecen cerradas, que ciertamente dentro de algunos días probablemente empiece a verse ya la situación un poco mucho mejor en nuestro país, pero mientras tanto seguimos en línea, mis amados, cada uno de los que estamos aquí participando dentro de el ministerio de la Iglesia El Shaddai. Y bueno, en esta hora vamos a dar inicio a la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas, y espero que sea de bendición para vuestra alma, vuestro espíritu y todo vuestro ser, porque no es fácil llevar a cabo los pasos para triunfar en la vida como creyentes. Y bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Voy a tomar como texto base de esta enseñanza el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 27 y 29. ¿Por qué tomo como base este versículo, mis amados?
Porque para poder nosotros entender y comprender cuáles de los pasos debemos de seguir para triunfar en la vida como creyentes, primero tenemos que identificarnos con el Creador como hijos de Él. Y es por ello que vamos a titular esta enseñanza, este mensaje, los diferentes pasos para triunfar en la vida como creyentes. Hay muchos, hay infinidad de pasos que nosotros debemos de seguir y debemos de llevar a cabo para triunfar, para poder triunfar en la vida como creyentes. De esos muchos que existen, conforme a las Sagradas Escrituras, solo mencionaré algunos de ellos. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, precisamente, ahí en el verso 27, la Escritura es clara. Y dice el título: el pastor conoce a sus ovejas. Así es que el primer paso es que si el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas también tienen que conocer a su pastor. Obviamente. Esto nos da a entender de que ciertamente tenemos que estar conscientes del compromiso que adquirimos desde el momento que aceptamos a Cristo. Así es que damos inicio con esta lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 10, en el verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todas y que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Yo y el Padre uno somos. Se estaba llevando a cabo en esos momentos, ¿verdad?, la celebración de las fiestas de Jerusalén. Y como en todos los aspectos de la vida de Jesús, a él siempre se le encontraba ministrando ante las multitudes o ante pequeñas multitudes y grandes multitudes. Y en esa ocasión, pues, según la historia, era invierno. Y comenzaron a dialogar, empezaron a decir y hablar: bueno, a fuerza tenemos que ser nosotros tus ovejas. Y Jesús dijo: sí, ustedes deben de ser mis ovejas, porque el pastor conoce sus ovejas, pero también sus ovejas deben de conocer al pastor. Porque si ustedes no son mis ovejas, tampoco yo soy vuestro padre. Por eso, uno de los pasos principales que nosotros debemos de tomar en nuestra vida es conocer al pastor y quién nos pastorea. Es decir, el paso número uno es que el congregante debe de conocer al pastor y a quién le pastorea. Es decir, quién le pastorea. Si el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas debemos de conocer al pastor. Ahora, esto es hablando de Jesucristo, hablando de Él, acerca de que ciertamente Jesús, como principal actor y consumador de la fe, conoce tu actitud y conoce mi actitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo te dice a ti, me dice a mí, que uno de los primeros pasos para triunfar en la vida como creyentes
es que le reconozcamos a Él como nuestro pastor. Y por eso nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27 al 29, lo leímos hasta el 30, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que para que veamos con más claridad las cosas, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Si no aceptamos a Jesús, mis amados, no podemos reconocerle a Él, ni Él nos puede reconocer a nosotros. Entonces, si usted ya sabe quién es su pastor, el pastor principal, el pastor, porque hay pastores terrenales, pero hay un pastor principal, y el pastor principal es Jesucristo. Si usted ya conoce a su pastor, ya sabe quién le está pastoreando, es porque usted es oveja de Él, porque usted no es un cabrito. Los cabritos no conocen ni reconocen a su pastor. ¿Por qué? Porque el cabrito no tiene ciertamente la capacidad, la intelectualidad para someterse al pastor. O sea, el cabrito no es obediente. El cabrito siempre va a ser un animalito, viéndolo desde la forma natural, un animalito que inclusive va a llegar el momento en que no va a aceptar el regaño tampoco, se le va a ir encima al pastor. ¿Por qué? Porque carecen de esa alma que los hace a ellos agresivos. O sea, ellos tienen una alma de agresividad. Pero la oveja es una oveja, es un animalito obediente, hablando en el sentido natural. Es un animalito obediente, ya que está comprobado que la oveja tiene muy buenos sentimientos para con su amo. Entonces nosotros tenemos que aprender a través de este consejo que el pastor de pastores, quien es Jesús, lo tenemos que obedecer. Y para ello tenemos que aprender uno de estos pasos. Y el paso número 1 es reconocer a nuestro pastor para que nuestro pastor nos reconozca a nosotros como sus ovejas. Y quiero que usted que me está escuchando lea el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a los suyos vino y a los suyos, dice la palabra del Señor, no le recibieron. El 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, usted tiene un poder. ¿Y cuál es el poder? El poder de ser un hijo de Dios. Desde el momento que usted le recibe, desde el momento que nosotros le recibimos a Él como nuestro pastor, tenemos un grande privilegio, y ese grande privilegio es ser hijos de Él. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso que yo considero que es importante para nuestra vida y que tenemos que saber entender, sobre todo, que después de que nosotros hemos recibido a Jesús y después de que Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, ya lo reconocimos, ya lo aceptamos, ¿sí? Ya somos hijos de Él, ya somos ovejas de Él. Necesitamos aprender a nutrirnos espiritualmente. O sea, para mí el segundo paso que yo considero importante en la vida del creyente para triunfar
en todos los aspectos de nuestra vida es aprender a nutrirnos espiritualmente de la palabra de Dios, aprender a nutrirnos del Evangelio de Cristo mediante las Sagradas Escrituras, mediante las enseñanzas que se nos da, mediante de la adoración que nosotros le rendimos a Él, ¿sí? Y para ello, mis amados, quiero que vayamos al libro de Efesios, ahí en el capítulo 4 de los Efesios, y nosotros veamos a la luz de la palabra lo que significa ciertamente este libro. El libro de los Efesios en el capítulo 4. Ahí nos habla las Escrituras bien claro acerca de ese nutrimiento espiritual que tenemos que nosotros andar, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros estemos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionarnos. Él quiere darnos el alimento que nosotros necesitamos para que habite la fe en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a leer primero Efesios capítulo 3. En el verso 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente, verso 18, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, espiritualmente hablando, ¿verdad? Los niveles. 19, y de conocer al amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda plenitud de Dios. Y dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que aprender, sobre todo, a ser fortalecidos en nuestro espíritu. Y para poder ser fortalecidos en nuestro espíritu, tenemos que nosotros mirar, observar, analizar, ¿sí? Que tenemos que nutrirnos espiritualmente. En todas las personas que hay en el mundo, la mayoría de ellas buscan una dieta balanceada, nutritiva. ¿Por qué buscan una dieta? Porque ellos desean y ellos anhelan tener un buen cuerpo, tener un perfil, humanamente hablando, esculturalmente hablando, que sea bien visto por las gentes. Y por ello nosotros, mis amados, procuramos tener dietas. Las dietas las observamos en la televisión o el mismo nutriólogo nos da a nosotros esas dietas. Y así como nosotros procuramos la dieta, ¿sí? En nuestro organismo, humanamente hablando, carnalmente hablando, para tener un buen cuerpo, para tener una escultura mucho mejor, para tener una salud mucho mejor y estar saludables en todo tiempo, también nosotros como ovejas, como creyentes, necesitamos estar en dieta. Nosotros necesitamos tener dietas espirituales. Y las dietas espirituales nos van a ayudar a nutrirnos espiritualmente a nosotros. Es decir, los deseos de la carne tenemos que aprender a abandonarlos. Los malos pensamientos tenemos que aprender a abandonarlos. Las actitudes que no agradan al Señor tenemos que aprender a abandonarlas. ¿Sí? Muchos complejos existen en muchos creyentes en la iglesia, que porque son delgados, que porque son ciertamente obesos, a veces no se aceptan como debe de ser. No se miran al espejo y hablan y dicen qué obeso estoy, qué delgado estoy, me estoy consumiendo. O sea, estás mirando tu cuerpo físico en el espejo y te das cuenta de que eres obeso y de que eres delgado, físicamente hablando. Entonces, ¿qué haces? Te preocupas por tu cuerpo para tener un mejor cuerpo, para tener una mejor, ciertamente, humanamente hablando,
escultura en tu ser, pero estás cuidando la dieta carnalmente hablando, favoreciendo a tu cuerpo, pero estás descuidando la dieta espiritualmente hablando. Y por eso nosotros tenemos que aprender a caminar nutriéndonos espiritualmente de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a nutrirnos espiritualmente? Bueno, así como nos nutrimos carnalmente, literalmente, para favorecer nuestro cuerpo, mediante probablemente vitaminas, mediante alimentos que no contienen muchas grasas o aminoácidos, probablemente de vitaminas que a lo mejor nos las están recomendando algunas amistades, o el mismo nutriólogo experto en eso nos la está recomendando. ¿Y qué hacemos? Vamos a la tienda, vamos a la farmacia, vamos a la farmacia, a la tienda naturista, y procuramos buscar ese complemento alimenticio que nos está solicitando o nos está dando a nosotros la nutrióloga o el nutriólogo, y procuramos, y si no lo encontramos, mis amados, andamos buscándolo por donde quiera. ¿Por qué? Porque ese va a ser un suplemento alimenticio para nuestra vida, para tener un mejor cuerpo y para tener una mejor, o sea, ser mejor humanamente hablando, esculturalmente hablando, nuestro cuerpo, para que sea mejor visto. ¿Por qué? Porque mucha gente nos dice: oye, qué obeso estás, qué delgado estás, no estás comiendo, te estás desmalpasando y lo que sea. Y eso a nosotros, de una forma o de otra, como carnales que somos, a veces nos lastima, a veces nos preocupa. Y así como corremos a hacerle caso al nutriólogo para comprar el suplemento alimenticio vitamínico, o de una forma o de otra, como se dice, de patente, ya sea similar la vitamina, o ya sea naturista, o ya sea genérico, procuramos hacer eso. Así nosotros tenemos que aprender a procurar, y tenemos que aprender también, mismos nosotros como ovejas del Señor, ¿sí?, a buscar ese nutrimiento espiritual, porque nos preocupamos por ello carnalmente, debemos preocuparnos espiritualmente también por ello. Y para ello yo invito que vaya juntamente conmigo a Efesios capítulo 6, ¿sí? Y ahí dice, en Efesios capítulo 6, en el verso ahí 10, dice: por lo tanto, además, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con la ciencia del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, y sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. 14. Está pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18. Orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ciertamente por todos los santos. O sea, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos está haciendo ver a nosotros que el nutrimiento espiritual más efectivo, el nutrimiento espiritual que la iglesia necesita, que el congregante necesita, que la oveja necesita, ¿sí?, su cuerpo lo necesita para sobrevivir, físicamente hablando, literalmente hablando, pero también tenemos que aprender a entender que nuestro espíritu, nuestra alma, necesita el nutrimiento espiritual, de lo que habla el apóstol Pablo al libro de los Efesios. Aquí Pablo nos habla de que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. O sea, no dejar nada en nuestra vida para no vestirnos de ello.
Todo lo que responde y corresponda a la armadura de Dios tiene que estar vestida en nuestra vida, tiene que estar dentro de nuestro ser, tiene que estar vestida toda nuestra alma de ella. ¿Para qué? Para poder resistir los dardos del enemigo, para poder resistir los flechazos del enemigo, para poder resistir todo lo que el enemigo quiere aventarnos y quiere sorprendernos a nosotros, los vamos nosotros a rechazar en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Nutriéndonos espiritualmente, orando, ayunando, procurando tener siempre en nuestras lámparas el aceite suficiente. ¿Para qué? Para que podamos resistir el aceite de la unción del Espíritu. ¿Y cómo se obtiene eso? Se obtiene mediante la oración, mediante el clamor, mediante el gemir, mediante la intercesión, mediante de la lectura de la palabra de Dios, mediante los propósitos que tenemos para con Dios. O sea, nutrirnos espiritualmente nos requiere que dobleguemos nuestra carne ante la presencia del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Tenemos dos pasos, ¿sí? Considero el tercer paso, mis amados, y tenemos que tomar mucho en cuenta. Esto es muy importante. Importantísimo, porque cuando nosotros hagamos esto, las cosas van a cambiar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra misma persona. El tercer paso que yo considero que es importante para la oveja, que es importante para el creyente, para la iglesia, para los ministerios, es que aprendamos a, número uno, levantar el altar. Levantar el altar. Y número dos, limpiar el altar. El altar es muy importante en tu vida y en mi vida. ¿Sí? ¿Qué es el altar ante la presencia de Dios? El altar, en el tiempo antiguo, se habla y se explica y se dice que había en el tabernáculo de Moisés, había varias divisiones, pero las principales del tabernáculo eran tres. Eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios solamente estaba el pueblo. En el lugar santo estaban parte de los líderes o parte de la gente que de una forma o de otra tenía ministerio. Y en el lugar santísimo, únicamente, exclusivamente en ese tiempo, estaba solamente el arca de la alianza. Cuando el arca de la alianza ya no estuvo allí, estuvo el sumo sacerdote. ¿Sí? Y solamente él podía ministrar y expiar los pecados del pueblo. Hoy, en ese tiempo, era el lugar santísimo algo especial, algo hermoso. El lugar santo era parte del altar donde se ponían las personas. ¿Para qué? Para clamar, para gemir. Hay un altar en tu vida que está destruido por el enemigo y se ha destruido por las actitudes tuyas, por el comportamiento de nosotros, que muchas veces nosotros tenemos, ya sea ante la sociedad, ante los que nos rodean, ante la familia, pero principalmente ante Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese altar, mis amados hermanos, que está destruido o está a punto de ser destruido o ya destruido, ya lo destruyó el enemigo, tenemos que levantar ese altar. Una vez que lo levantemos, lo tenemos que limpiar. ¿Y cómo lo vamos a levantar? ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Ahora, ¿cuál es ese altar en tu vida? ¿Cuál es ese altar en tu corazón? ¿Cuál es ese altar en tu cuerpo? Ese altar es tu corazón. Ese altar es tu corazón. Es decir, ¿de dónde emanan los malos pensamientos? ¿De dónde emanan, sí, los pecados? ¿De dónde se construyen o dónde se fabrican los pecados? Se fabrican en la mente, en el alma, en el corazón. Cuando un corazón es sucio,
sus pensamientos van a estar sucios, su actitud va a estar muy fuera del orden bíblico de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque ese altar está destruido, o está a punto de destruirse, o ya completamente lo destruyeron, o lo destruiste tú. Bueno, Dios te dice que Él quiere ayudarte a levantar ese altar y quiere ayudarte a limpiar también ese altar, ¿sí? Y para ello, mis amados, yo quiero que vayamos a el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, porque eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice y cómo Dios nos exhorta a que nosotros procuremos limpiar ese altar, porque ahí es donde habita Dios. Dice la palabra que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, ¿sí? Es importante tener un corazón limpio para adorar a Dios. Es importante tener un corazón sano para poder glorificar su nombre. Es importante tener un altar limpio, un altar que fue derribado por el enemigo, por lo que haya sido. Tú ya lo levantaste, te falta limpiarlo. Límpialo, mi hermano, límpialo, mi hermana. Límpialo, tú que me estás escuchando en estos momentos. Aún todavía probablemente ese altar no ha sido destruido, pero el enemigo está a punto de destruirlo. O probablemente ya se esté destruyendo parte de ese altar, ¿sí? Bueno, Dios te dice que lo empieces otra vez a reconstruir, empieza otra vez a levantarlo. ¿Por qué? Porque de allí, ahí mismo Dios quiere morar, ahí Dios mismo quiere estar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Jesús en la vida del creyente? Hay un lugar donde Jesús entra, sí, entra en todo nuestro cuerpo. Jesús abraza todo nuestro ser, Jesús abraza toda, en pocas palabras, de la expresión, así como se oye, Jesús abraza todo tu ser. Pero hay un lugar que Jesús abraza especialmente y mora especialmente. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el corazón del ser humano. Ese lugar es donde allí habita el Señor. O sea, Jesús dice, aquí yo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál puerta Jesús toca de tu vida? La de tu corazón. ¿Cuál puerta es la que le tienes que abrir tú? ¿Cuál puerta le abriste tú al Señor para aceptarle, para recibir? La de tu corazón, ¿sí? ¿Dónde mora Jesús? Mora Jesús en todo tu cuerpo, pero principalmente la morada del Señor está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice bien clara, ¿sí? Dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice el apóstol, porque con la boca se confiesa con el corazón, dice, más con el corazón se cree para justicia. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Entonces, hay un altar en tu vida que debes de levantar. Hay un altar en tu vida que debes de limpiar. Y ese altar es tu corazón. Si tú eres un creyente con un corazón sano, tú vas a alabar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de las luchas. Si eres un creyente, eres una oveja con un corazón herido, con un corazón maltratado, con un corazón destruido, difícilmente vas a alabar a Dios, vas a glorificar el nombre de Dios. Entonces Dios quiere que tú, como hombre, como mujer, comiences a levantar ese altar que el diablo tumbó, que el diablo destruyó un día, que el diablo arrasó un día. Nunca es tarde, mi hermana, nunca es tarde, mi hermano, nunca es tarde, amado, que me escuchas. El altar debe de ser levantado cuanto antes, porque Cristo viene, porque el Rey ya viene. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a levantar ese altar. Hay muchos altares que se han levantado, y muchos altares grandes, pequeños, ¿sí? Algunos se levantaron probablemente con adoquín, se levantaron con bloc, se levantaron de muchas formas, de muchas maneras.
Pero no importa cómo se haya levantado, lo importante es la permanencia de él y la limpieza de él. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Reyes, capítulo 18, verso 30, verso 32, dice, Primera de Reyes, el capítulo 18, verso 30, dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, que estaba destruido. ¿Sí? Dice, voy a repetir. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, que estaba destruido. ¿Sí? O sea que, en pocas palabras, mis amados hermanos, Dios quiere que tú en estos momentos medites mediante este consejo, mediante esta prédica, mediante este estudio, como tú lo quieras llamar, ¿sí? Y mires ese altar de tu corazón. Acuérdate que estamos en el tercer paso para triunfar en la vida como creyentes. Y el tercero es: aprendamos a levantar un altar y a limpiarlo también, ¿sí? Por eso, Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 30, Elías habla a todo al pueblo. Y dice que en el verso 10 del capítulo 19, verso 9 y verso 10, en el capítulo 19, perdón, en el 10, dice de Primera de Reyes, 19:10, dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y buscan para quitarme la vida. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Derribó el altar, destruyó su altar. ¿Y por qué destruyó el pueblo de Israel su propio altar? ¿A qué se debió esa destrucción? ¿Quién le dijo a Israel que destruyera el altar? ¿Quién le dijo a Israel que destruyera el altar de Jehová? ¿Quién le dijo? Los reyes malvados. Aún en Israel hubo reyes malvados, y uno de ellos ciertamente era el rey Acab. Sí, fue el rey Acab, y el rey Acab fue rey de Israel, y él ordenó que, no aceptó que se adorara, que se levantara el altar y que se adorara a Jehová, porque él tenía un altar pero muy fuera del orden de Jehová de los ejércitos. Es decir, era un hombre descuidado espiritualmente hablando. Y la historia nos habla del rey Acab, nos habla cómo fue el rey Acab, cómo se movió el rey Acab. ¿Sí? Para mí, mis amados hermanos, nosotros como líderes, nosotros como padres, nosotros como vecinos, nosotros como hermanos en Cristo, nosotros tenemos que aprender a tener siempre levantado y limpio ese altar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro ser. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo more en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ciertamente haga lo que tenga que hacer en nuestro ser. Primero, para que more el Señor, para que more el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que aprender a levantar ese altar y a limpiar ese altar. ¿Qué dice la palabra ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10? Que Elías sintió un profundo celo. ¿Por qué? Porque estaban destruidos los altares del Señor, porque estaban derribados los altares del Señor. Y dice la palabra del Señor, mis amados, allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. ¿Qué hizo Elías? Tomó 12 piedras, tipificando ¿qué? A los 12 tribus de ¿quién? De Jacob. ¿Sí? Es decir, Jacob tuvo 12 hijos, los cuales representaban esas piedras. ¿Y qué hacía con esas piedras? Dice: al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y después de que Elías tomó esas 12 piedras, Elías, dice la palabra del Señor en el verso 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová,
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. O sea, Elías iba a ofrecer un sacrificio a Jehová. Elías iba a demostrarle a todos los que estaban alrededor de él que el altar que él había levantado, que el altar que Dios le había indicado que levantara, no era un altar cualquiera. Podía haber muchos altares porque pareciese ser que era una competencia. Cada uno levantó su altar, cada uno llamó a su Dios y ninguno de los dioses de aquellos respondieron. Y déjeme decirle algo, que ahí estaban involucrados los israelitas también. Estaban involucradas gentes paganas, pueblos fuera que no llevaban la ley de Moisés como debería de ser, ¿sí? Es decir, que en ese momento había ese tipo de competencia, mas no era competencia, sino más bien era un celo del profeta de Dios, Elías, y les iba a demostrar a todos los que estaban ahí presentes que el Dios de los israelitas, el Dios del profeta Elías, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no era un Dios cualquiera, no era un Dios que fácilmente se le podía engañar, que fácilmente se le podía mentir, que fácilmente se le podía ofender. ¿Sí? Cuando tú ofendes es porque tu altar está derribado, está destruido, o tal vez está levantado, pero te falta limpiarlo. Cuando tú ofendes, cuando tú todavía en tu vida existen esas palabras, con todo el respeto que te mereces, amado hermano, amada hermana, obscenas, palabras ofensivas, palabras que lastiman el corazón de tu esposa, de tus hijos, de tu familia y de tus seres queridos que te rodean, es porque tú tienes probablemente un altar. Sí, es verdad, tienes un altar en tu vida, ¿sí? Ese altar ya está levantado, lo tienes levantado, pero te falta limpiarlo. Es decir, que probablemente hiciste el primer paso, lo levantaste, pero ahora te falta el segundo paso, limpiarlo. Dios, para que pueda habitar en ese altar, no solamente es levantar el altar, sino también aprender a limpiar ese altar. Y eso es lo que Dios desea de su iglesia. Dios no viene por una iglesia que ha levantado un altar y que no lo ha limpiado. Dios no viene por una iglesia que tiene un altar destruido. Dios no viene por una iglesia que tiene un altar derribado. Dios no viene por una iglesia que ha levantado un altar a medias. No, Jesús viene por una iglesia que tiene un altar levantado, pero no solamente lo levantó, sino también lo purificó, también lo limpió para que habite la plenitud de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Sí? Entonces Elías, estaba toda la gente alrededor de él. ¿Cuánta gente había? Era una multitud grande, porque dice que se acercaron. En el verso 30, entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. O sea, era una infinidad, era una multitud de gente que se acercó. ¿Para qué? Para ver al profeta, para escuchar al profeta, para verificar la veracidad de las palabras del profeta, a ver si era verdad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos habla y nos dice, mis amados hermanos, en el verso 33: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Sí? ¿Qué hizo Elías? Elías dice en la palabra del Señor, ahí en 1 Reyes capítulo 18, verso 33, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Preparó luego la leña. Mis amados, eso es muy importante. Analice la palabra, por favor, usted que me está escuchando. Visualice el mensaje. Llénese de Dios. Aproveche lo que Dios está hablando a su vida a través de los mensajes que Dios está transmitiendo en línea por diversos ministros. No solamente del Shaddai, sino del cuerpo de Cristo. Pero usted aprenda a nutrirse de la palabra. ¿Sí? Dice que Elías preparó la leña. Mire lo que dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Quiero que en estos momentos mire la palabra que Dios nos habla. Hay un rema de Dios en todo esto. Y Dios quiere que ese rema lo tome usted y lo ponga por obra. Aquí no dice que Elías le dijo a los que le ayudaban:
vengan y cortemos la leña, ayúdenme a cortar la leña. Ahí no dice que le dijo a los otros, vengan, ayúdenme a cortar el buey. Vamos a cortar el buey en pedazos para ofrecerlo en sacrificio vivo a Jehová. No. Dice que Elías preparó la leña y que él cortó en pedazos el buey. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que la salvación es personal. Elías hizo lo propio solo, con la fuerza, con la ayuda del Todopoderoso. Elías lo hizo, su corazón estaba agradecido y quería demostrarle a toda esa gente que estaba allí esperando que Jehová descendiese, sí, y ciertamente consumiese el sacrificio, porque cada uno de ellos tenía su Dios, había hecho un altar preparado para su Dios, y el Dios que consumiese ese sacrificio sería el Dios de Israel, sería el Dios de Jacob y el Dios de Abraham. Entonces, ¿qué dice la palabra? Elías preparó la leña y cortó el buey en pedazos. ¿Esto qué quiere decirle a usted y qué quiere decirme a mí? Lo que quiere decirle a usted y me quiere decir a mí es que nosotros muchas veces, si no hay nadie que nos ayude a levantar el altar, mi amado hermano, si no hay nadie que nos ayude a limpiar el altar, usted lo tiene que hacer. Usted tiene que aprender a hacerlo, porque a veces estará la esposa, estará el hijo, estará el pastor, estará el ministro, estará el líder para ayudarle, pero a veces usted estará solo. Pero no está solo, porque si usted confía en el autor y consumador de la fe, quien es Jesús, Jesús le ayudará, Jesús le bendecirá y Jesús le enseñará cuáles son los pasos para limpiar su altar y para levantarlo. Sea bendito el nombre del Señor. La situación se venía, la situación se presentaba. Y dice el verso 34, dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Quién llenó los cántaros? ¿Quién vació el agua? Elías daba la orden. Él nada más, lo único que hizo fue preparar la leña y cortar el buey en pedazos. Y los demás que estaban allí incrédulos fueron los que se encargaron de llenar los cántaros, de echarle el agua, ¿sí? Es decir, Elías lo que hizo fue levantar un altar y en ese altar le puso una zanja y puso las piedras, y en esas piedras que él levantó, las 12 piedras representando los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, allí puso la leña, pero allí estaba una especie como de zanja en el cual vaciaron el agua y echaron el agua alrededor, y no fue un cántaro ni 2. Aquí lo dice la palabra del Señor, fueron 4 cántaros de agua, ¿sí? Dice agua y media, 4 cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que Elías les demostró a todos los que estaban ahí que ciertamente ese sacrificio y ese altar que se había levantado, aún la leña la podían mojar, aún podía surgir agua por donde quiera, aún podían estarle echando y echando agua, pero cuando Él se manifiesta, no hay poder sobrehumano, ni poder natural, ni sobrenatural que lo detenga, porque Él fue y nunca dejará de ser Jehová de los ejércitos. Sea bendito el nombre del Señor. Estoy terminando. Dice la palabra del Señor que lo hicieron la tercera vez. Fueron 4 cántaros de agua. Dios quiere usar tu vida como cántaro. Dios quiere derramar su presencia en tu vida como cántaro. Tú tienes que ser un instrumento en la presencia de Dios para que Dios ponga esa agua que necesita ese altar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Tú eres ese instrumento, tú eres ese cántaro que Dios quiere llenar. Tú dile al Señor: Señor, toma mi vaso, yo soy ese vaso que tú creaste. Dale el uso que tú quieras darle, Señor, para tu honra y para tu gloria. Dice el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. 36, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto,
Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandado tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Dónde está el altar tuyo? ¿Dónde está el altar de Dios en tu vida, en tu corazón? 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios de Israel, Jehová es el Dios. 40. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué quiere decir esto? Jehová cumplió su palabra. Jehová vino, se manifestó y consumió el holocausto, el sacrificio que había hecho Elías, en demostración de que Él fue y nunca dejará de ser Jehová de los ejércitos. Hermano, Él pelea la batalla por nosotros. Él sabe que nosotros ciertamente estamos luchando en esta tierra por muchas cosas que deben de cambiar en nuestra vida, deben de cambiar en nuestro ser. Pero toma en cuenta una cosa. Aprende estos pasos que Dios quiere en tu vida para que triunfes como creyente. Recuerda el primer paso. Aprende a reconocer a tu pastor terrenal, a tus pastores terrenales, pero primeramente a tu pastor espiritual, quien es Jesús de Nazaret. Porque si tú reconoces a tu pastor reconocerá que tú eres oveja de él. Segundo paso, aprende a nutrirte de la presencia de Dios en tu vida. Aprende a tener dieta espiritual en tu vida. En ayuno, en oración, en clamor, en gemir, en intercesión, en leer la palabra, en alabar a Dios, en escuchar alabanzas, en escuchar palabra que edifique tu vida. Y el tercer paso, aprende a levantar ese altar y a limpiar tu altar en el nombre de Jesús. Elías lo hizo y Elías le demostró al pueblo que ciertamente ese altar iba a ser agradable a Dios. Dios quiere que se levanten altares y que se limpien esos altares para ser agradables a Él. Dios los bendiga, Dios los guarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te exaltamos, Dios mío, porque eres bueno para siempre, es tu misericordia, Señor, tu verdad sobre todas las generaciones. Padre, que esa palabra que ha sido predicada no vuelva vacía, sino traiga fruto al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío. Señor, que la palabra tuya, Señor, sea, Señor Dios mío, glorificada. Y cada vida, cada corazón que la escuche, Señor, Dios mío, Dios amado, sea tocado. Y Dios bendito, reflexione en su vida y en su corazón, en su alma y en su espíritu, de esos 3 pasos tan importantes que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida para ser triunfantes, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Bendice a mi hermano que grabó mediante este dispositivo, Señor, esta prédica. Bendice, Señor, los que intervinieron en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.